Hola, hoy en Vinos y Placeres visitamos la bodega más antigua del Valle de Uco. Bodega La Celia es pionera en el Valle de Uco. Fue fundada en 1890 por Eugenio Bustos y actualmente pertenece al grupo chileno San Pedro de Tarapacá. Esto y mucho más es lo que te mostramos hoy en Vinos y Placeres. Bienvenidos. La bodega fue fundada en 1890 por Eugenio Bustos, quien trajo las primeras vides desde Francia. El nombre de la finca es en honor a su hija Celia Bustos, quien con su fuerte personalidad y liderazgo trabaja estas tierras hasta convertirlas en prósperos viñedos. Fede, qué lindo llegar acá a La Celia, en Eugenio Bustos, San Carlos. El nombre de Eugenio Bustos es justamente por el fundador de la bodega. ¿Cómo empieza esta historia? Bueno, Juanpi, primero que nada, gracias por habernos visitado. Estoy contento porque te han venido. Muchas gracias. Y nada, lo que es la historia en general de esta bodega es muy rica, como te comentaba hace un minuto. Realmente tenés un montón de historias que conforman una única historia. Eugenio Bustos, bueno, viene aquí a esta región. ¿Sí? No hay una claridad exacta de qué año arribó al Valle de Uco, pero él se dedicaba mucho a lo que era la ganadería, la plantación de ajo, cebolla, papa, etc. Él nunca se dedicó a la vitivinicultura en sí. No existía la viticultura acá. La viticultura en el Valle de Uco prácticamente que no existía, de hecho no había ningún viñedo implantado. ¿Qué pasa? Él cuando hace llegar el ferrocarril aquí a este pueblo, que de hecho lleva el nombre de él, intercambia o vende su mejor caballo a Francia, uno de sus mejores caballos, y 2 años después, en 1890, funda la bodega, que es el casco histórico que estamos viendo ahora, y le pone el nombre de su hija Celia. Este casco es el original de esa época. Exactamente, sí. Tanto el casco de la bodega completo y la cabreada del techo metálico, más la posada que vamos a visitar enseguida, es todo originario de esa época. De hecho, perteneció a la familia Bustos, a Celia puntualmente, y hoy está denominado como patrimonio histórico departamental. La bodega es dueña de vinos elegantes que recuerdan su historia, su terruño único, y hablan de sus hacedores apasionados por el Valle de Uco. Pero además muestran las tendencias actuales buscando la máxima calidad. ¿Por qué me decía Fede que hay historias detrás de la historia? ¿Qué han ido descubriendo? ¿Algunas historias, anécdotas de esa época? Bueno, varias. Desde la historia del bosque de Chañar que tenemos en la mitad de la finca. Bueno, fíjate ese árbol de roble que está ahí, que era lo que el otro día hablando con el supervisor de finca, que fue el hijo del otro supervisor de finca que conoció a la Celia, bueno, trabajó durante toda su vida acá. Me comentaba que esos robles, Eugenio Bustos los implantó para a futuro empezar a hacer sus propias barricas. Don Francisco, que es este supervisor de finca que yo te comentaba, ellos le llamaban el robledal porque iban a jugar ahí y bueno, al fin y al cabo, bueno, no se pudo concretar ese proyecto, pero bueno, han quedado algunos que otros vestigios de esa época y este roble que no sé, debe tener por lo menos más de 100 años. ¿Y actualmente a quién pertenece la bodega? La bodega hoy pertenece a un grupo chileno, se llama Viña San Pedro Tarapacá. Es un grupo muy grande, tanto enológico en Chile, y bueno, que ha puesto su pie desde 1999 acá, fines de 1999, 2000, y nada, estamos trabajando ahora con Finca La Celia, con Bodega La Celia aquí en Argentina. ¿Y con qué visión ponen el foco en Mendoza este grupo, Fede? Porque es un grupo enorme a nivel latinoamericano, sudamericano, pero ¿con qué foco llegan a Argentina? Mira, yo creo que en búsqueda de vinos de calidad, hay que entender que Argentina y puntualmente Mendoza, que es la que se lleva más del 70% de la producción total de Argentina en cuanto a la producción de vino, es una de las capitales del vino, y bueno, yo creo que vinieron buscando esto, calidad y producción, ¿no?
Se vienen novedades. Se vienen novedades, hay unos lanzamientos que no puedo hablar mucho ahora, pero están muy pronto. Estamos trabajando siempre en desarrollar productos nuevos, novedosos y sobre todo que comuniquen una zona, una región, que es justamente lo que estamos trabajando hoy por hoy en toda nuestra gama de vinos, pero puntualmente en alguno que otro. También la bodega está abierta al turismo con algunas propuestas muy interesantes. Contame un poco, dame algunos títulos de esa propuesta. Bueno, sí, como te decía, esta posada que nosotros tenemos ya la venimos trabajando hace años. Es una posada muy pequeña, tiene 5 habitaciones operacionales, en donde vos podés venir a alojarte, estar tranquilo, desconectarte del día a día y pasar un maravilloso momento almorzando, desayunando, porque en todo momento es lindo porque tenés vista a la cordillera, tenés vista a la bodega, tenés vista a los viñedos, así que nada, tenés un montón de actividades como para hacer al aire libre. Fede, muchas gracias. Ahora sí vamos a ir adentro de la bodega a charlar con Andrea acerca de lo que es la crianza y los vinos. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a vos. Ya seguimos descubriendo Bodega La Celia, pionera en el Valle de Uco, Mendoza. En nuestro recorrido por Bodega La Celia, visitamos los extensos viñedos ubicados al pie del cordón frontal de la Cordillera de los Andes. Agus, uno ve para la montaña y es interminable el viñedo. Lindo, ¿no? La verdad que se ve un camino hacia la cordillera. ¿Cuántas hectáreas hay acá? Mira, tenemos 380 hectáreas plantadas, de las cuales, para comentarle un poquito las variedades, más de la mitad es Malbec. Después tenemos bastante Cabernet Sauvignon, bastante Cabernet Franc, algo de Chardonnay y Pinot Gris. Esas son las más importantes. Debe ser una de las fincas más grandes de acá del Valle de Uco. Y del Valle de Uco es la que tiene la finca, digamos, en un solo paño más grande, la verdad que sí. Ahora el viñedo ya entró a descansar, ya dio todo. Ya estamos en periodo de latencia, por así decirlo. Estamos arrancando con la poda, que es la principal tarea de invierno. Así que la verdad que venimos muy bien, venimos muy lindo. Y cuando se habla de vinos de terruño, de la búsqueda del lugar, ¿cómo es el trabajo en el viñedo para llegar a eso, básicamente? Bueno, mirá, ese es un punto clave, porque nosotros desde el año 2013, que empezamos un laburo que nosotros queríamos dejar de cosechar cuarteles completos y empezar a cosechar cuarteles por tipo de suelo. Entonces comenzamos a hacer trabajos para investigar el suelo en un mismo cuartel, que puede variar un montón. Entonces llegamos a obtener polígonos, que le llamamos nosotros, y cosechamos esos polígonos separados. Es decir, un cuartel por ahí puede tener polígonos de menos de 1 hectárea, 1 hectárea, 1 hectárea y media, y eso lo cosechamos en el punto justo por madurez, entonces no es todo similar. ¿Y cómo hacen el chequeo de esas características de los polígonos? Bueno, eso fue un estudio de suelo que se hizo bien profundo, primero con un mapeo de conductividad eléctrica de toda la finca. Después fuimos a los cuarteles que nosotros sabíamos que iban a dar esa calidad que nosotros estábamos buscando. Nos fuimos, hicimos calicatas por distintos tipos de suelos que vimos a través de estos mapeos de conductividad. Hicimos las calicatas, llevamos muestras a analizar y definimos estos polígonos, que son los que justamente cosechamos aparte. Y a lo largo de los años, Andrea en la bodega empezó a hacer elaboraciones de esos polígonos separados, y con los años nos fuimos dando cuenta cuáles eran realmente los mejores polígonos. ¿Y hoy eso se traduce en líneas de vinos? Eso se está traduciendo en líneas de vinos, que es bueno, una sorpresa también viene que se va a lanzar prontito, no puedo hablar mucho, pero sí, es la idea, estamos en eso. Muchas gracias, Agus. Muy amable, gracias. Bodega La Celia cuenta con una hermosa posada en la antigua casona que pertenecía a la familia Bustos. Un lugar ideal para descansar, disfrutar de la gastronomía y aprender del terroir y del proceso de elaboración de sus vinos. La posada se encuentra en Eugenio Bustos, San Carlos,
que está aproximadamente a unos 105 kilómetros de Capital. En realidad la posada está abierta a todos quienes nos quieran visitar, turismo en general. En este momento estamos funcionando a un 75% de nuestra capacidad por protocolo, obviamente COVID-19. Tenemos habilitadas 3 habitaciones, una de las cuales es triple, con opción a una cuarta que se encuentra afuera de la posada, que tiene los mismos servicios, baño en suite, ofrecemos el desayuno incluido y obviamente un vino de obsequio. Por el momento lo que no estamos haciendo son las visitas a la bodega por protocolo, distanciamiento social, por lo que no tenemos acceso a la bodega, pero sí podemos caminar por viñedos, hacer circuito en bicicletas y obviamente todo lo que es el parque, ¿no? El sol pega bastante fuertecito. Todo lo que es el descanso, para descanso, se han hecho con las mismas barricas de la bodega, asientos, mesitas, reposeras, así que pueden estar en el parque y a la noche sí, cuando ya se oscurece, acá es bastante frío, o sea la amplitud térmica se nota muchísimo, y bueno, tenemos para hacer fogatas, ¿sí? Que se pueden hacer asados y bueno, y obviamente todo lo que implica el hospedaje en sí. Siempre que sea con reserva previa, estamos abiertos en todo lo que es, ya sea almuerzos o cenas, ¿sí? Tenemos una capacidad de 10 personas dentro, se puede más, pero no hoy por protocolo, pero se puede almorzar, se puede cenar, no hace falta que se hospeden aquí, simplemente llamándonos, haciendo su reserva. La parte gastronómica funciona como un restaurante a la carta. Tenemos todo tipo de comidas, ya sea de parte de pescadería, carnes, pastas, todo casero. Y bueno, obviamente esperar de que nos visiten, que sería lo óptimo. Seguinos en nuestras redes como Vinos y Placeres. Al pasar más de un siglo desde su fundación, en el año 2000, el grupo Viña San Pedro Tarapacá, líder en el negocio de bebidas en Chile y Argentina, compró Finca La Celia. De esta manera, la bodega fue ampliada, restaurada y equipada con tecnología de punta. Estamos en la bodega histórica de Eugenio Bustos, acá en La Celia. Contamos un poco la estructura de esta bodega. Bueno, esta bodega data de 1890. Nosotros hemos mantenido la arquitectura original, el frontis de la bodega. Obviamente que todo lo que tenga que ver con la funcionalidad de la misma ha cambiado conforme los tiempos que estamos viviendo. Pero te comento que, por ejemplo, históricamente esta bodega siempre tuvo vasijas de concreto de pequeño volumen, que actualmente, que es toda para la época era toda una novedad, que actualmente las seguimos usando, pero bueno, esas vasijas, piletas llamadas a nivel mendocino, se les renueva el epoxi, tienen accesorios de acero inoxidable, tienen placas de frío o calor. Pero ya a principios del siglo pasado ya se tenía un concepto de calidad de ir trabajando los bloques de la finca por separado. Recién comentabas un poco fuera de cámara lo que es la evolución de la madera también en Mendoza. Empieza con los toneles en los inmigrantes y llega a las vasijas con los franceses. Pero contame un poco acerca de esa evolución de la crianza. Nosotros, los enólogos, hemos cometido quizás algunos errores en cuanto al lenguaje y en cuanto a la comunicación del vino, y siempre, cada vez que describíamos un vino, en vez de hablar del lugar donde venían o cómo estaba elaborado, la madera, tantos meses de crianza en madera.
Y en realidad la crianza es un proceso dentro de la elaboración de los vinos, y no todos los vinos de todos los segmentos tienen que estar preparados para esa crianza. Va a depender mucho del nivel de vino, del segmento al que estamos diseñando el mismo. Entonces, nuestra historia argentina, el 49-50% fueron los inmigrantes de origen italiano, y ellos trajeron la cultura de la crianza en toneles, en grandes recipientes. Y luego, cuando empezamos a tener una enología más evolutiva, empezamos a trabajar con consultores internacionales y demás. Década del 90, del 80. Década del 90, del 80, Pepe Galante siempre lo comenta. Empezamos a trabajar ya con recipientes de roble, pero de menor tamaño, lo que conocemos comúnmente como barricas o barriles. Y actualmente en la Celia es una combinación de ambos tipos de recipientes. Tenemos algunos vinos que trabajamos con crianza más prolongada, en recipientes de mayor volumen, de 2.000 litros, que son los toneles, y hay otros vinos que los trabajamos en recipientes de menor tamaño, que son las barricas, pero lo que importa es el proceso de crianza en sí, y ese fenómeno de microoxigenación y ese intercambio gaseoso que hay, en donde se logra ese equilibrio entre la parte polifenólica propia del vino y la parte tánica que aporta la madera, entre otros tantos componentes, ¿sí? Con 130 años de historia, la Celia sigue innovando y elaborando nuevos vinos donde se destacan las características de parcelas únicas. Está dejando de usar mucho la madera, también como se usaba hace algunos años atrás. Contame un poco cuál es el estilo que ustedes están siguiendo en Finca La Celia. Como te decía, lo más importante es el proceso de crianza, y esta puede ocurrir en toneles, en barricas, en cubitas de cemento de huevo, en tanques de acero inoxidable o en barriles de mayor tamaño. Más que cantidad de madera, o en mayor o en menor medida, yo creo que lo que se está apostando, lo que yo veo, es a una mayor intensidad de madera, pero el proceso de crianza en los vinos de alta calidad es una parte muy importante de la construcción del vino. Entonces tenemos algunos vinos en La Celia que tienen 24 meses de crianza, pero esa crianza es en un tonel que tiene una dula más grande, que tiene un volumen más grande. Entonces la sensación final que vas a sentir respecto del tostado de la madera es menos intenso, pero tuvo 2 años de crianza en madera. Y hay otros vinos que lo tenemos con crianza en barril, pero son nada más que 12 meses, y quizás la sensación posterior en el vino final, el resultado final, sea más intensa. ¿Sí? Contame las líneas de vinos que están en la boca. Bueno, nosotros, La Celia parte con la línea entry level que tenemos, que es la línea Eugenio Bustos, que es una línea joven de vinos. Luego tenemos la base de nuestra pirámide, es la línea reserva, que es todo el portafolio de La Celia se autoabastece de uvas. Son uvas de nuestro viñedo, de la zona principalmente de Eugenio Bustos y de la Consulta. Luego tenemos una línea que se llama Pioneer, donde allí principalmente es la Consulta y parte de Paraje Altamira. Y luego tenemos una línea Elite, que es 100% Altamira. Y luego tenemos nuestro Single Vineyard, que es La Celia Heritage, que es también de Paraje Altamira. También hay novedades para dentro de muy poquito tiempo, ¿cierto? Exactamente, y al cual te vamos a invitar. Muchas ya gracias. estás invitado. Gracias. Salud. Esto fue una nueva experiencia de Vinos y Placeres. Hasta la próxima. ¡Salud!